querido, qué alegría saludarte una vez más, darte un abrazo online, decirte que aunque las cosas a veces parecen sombrías a nuestro alrededor, Dios está en el control de las cosas. Dios está en el control de tu vida, ¿sabes? Mi esposa estuvo casi una semana hospitalizada, acaba de salir, está bien. Y cuando la turbulencia llega, pues todos nos preocupamos, todos nos quedamos así. ¿Dónde está Dios? No, Dios siempre está en el mismo lugar, querido. Dios nunca te deja, nunca te abandona. De repente en este momento tú estás viviendo un momento difícil en tu vida. Tal vez las cosas no están bien. Te sientes solo. Lo peor de la vida es eso, que a veces te sientes solo porque tus mejores amigos, hasta tu familia, no te entiende. Entras al cuarto, te acuestas, lloras solo. Pero Jesús está acostado al lado de tu cama, a tu lado. Si pudieras verlo, si pudieras tocarlo, si pudieras saber que nunca estás solo. Y esto nos lleva al estudio de la lección número 9 para el 1 de marzo del año 2025, bajo el título de El conflicto cósmico. ¿Por qué si Dios es todopoderoso y si Dios es amor, hay tanto dolor en esta vida? Es que lo que tú no entiendes a veces y lo que a veces nos cuesta entender es que por detrás de lo que sucede hay una lucha invisible. No es una lucha de cañones, fusiles, bombas, no. Es una lucha espiritual, pero es una lucha invisible. Y el territorio, el campo de batalla es el corazón humano, es la mente humana. Entonces vamos al estudio de esta lección. Un enemigo hizo esto, es el primer subtítulo de la lección. Aquí vemos que Jesús siempre quiso enseñar a sus discípulos en sus tiempos, a nosotros hoy, que por detrás de todo lo que sucede en nuestra vida, accidentes, cataclismos, hace poco hubo accidentes aéreos terribles en los Estados Unidos. Por detrás de todo eso está la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Cristo queriendo ocupar el corazón humano para inspirar y llevarte a pastos verdes y aguas tranquilas. Y el diablo queriendo desfigurar el carácter de Cristo, acusando al Señor Jesús de injusto, de malo, de dictador, de soberano, malo y cruel. Y tu corazón es el corazón en el campo de batalla. Tú tienes que tomar decisiones. Entonces, esa lección Jesús la enseñó a través de la parábola de la cizaña, ¿te acuerdas? Voy a leer el texto, Mateo capítulo 13, versículo 24 al 27. Dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? ¿Y qué respondió el maestro? Un enemigo ha hecho esto. Oh, querido, hay mucha gente que no cree en el diablo, ¿sabes? Hay gente culta, inteligente, que cree que el diablo es una especie de neurosis de gente enferma. O entonces otros creen que el diablo es una invención humana para justificar los fracasos, las derrotas. Entonces, cuando todo te va mal, el diablo está por atrás, el diablo está por atrás. Hay mucha gente que no cree en el diablo. Pero yo te digo una cosa, en las campañas evangelísticas que dirijo por ahí, muchas veces el diablo se ha manifestado. Muchas veces conversando con una persona, el diablo se ha manifestado. El diablo, una vez yo estaba predicando ahí, una mujer pequeñita de 1,50 m, levantó un banco de 6 metros de madera sólida, lo arrojó. Si yo no me retiro, me mata. Y después la mujer viene así arrastrándose, botando espuma por la boca, los ojos inyectados de sangre. Te voy a matar, te voy a matar. No te hago nada y tú me persigues, te voy a matar. En otra campaña evangelística,
Estaba yo dirigiendo el bautismo, el pastor iba a bautizar cuando el diablo se posesionó de la mujer que estaba siendo bautizada, y la mujer con una fuerza descomunal agarró al pastor. Yo sé que el diablo es una fuerza real, no es solo una idea, no es solo el mal impersonal. Vamos a ver más adelante que la Biblia es clara y contundente al decir que el diablo existe. El diablo existe. Porque este planeta fue creado lindo, y eso nos lleva a la segunda parte de esta lección. Este planeta fue creado perfecto. Mira lo que dice Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Todo era bueno en gran manera. Todo era perfecto. El maestro había plantado solo trigo. ¿Y cómo entonces apareció la cizaña? Un enemigo ha hecho esto. En el principio Dios creó un mundo perfecto, simbólicamente puro trigo. ¿Y cómo apareció la cizaña? Génesis 3:1 explica y dice: pero la serpiente era astuta. Esa es una de las características del diablo, la astucia para engañar. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Dios no había dicho eso, pero viene la astucia, viene el diablo. Es que cuando el diablo quiere arruinar tu vida, querido, no se presenta como diablo. Él se presenta disfrazado de una aventura bonita, de una sensación bonita, de una filosofía bonita, de una música bonita. El diablo no da la cara. Cuando tú te das cuenta, ya estás en las garras del enemigo, que entró en tu vida sin que tú te dieras cuenta. El enemigo es así. Ahora, ¿qué evidencias tenemos del conflicto universal? ¿Qué evidencias? Leamos Génesis 3:15. Dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En resumen, el mundo era perfecto. Apareció el diablo vestido de serpiente. Enroló con sus palabras a Eva. La derrotó, la hizo caer. Le hizo creer que si comía del fruto sería como Dios. Y esa idea fascinante de ser libre como Dios, de poder hacer lo que quiere sin que nadie le diga lo que tiene que hacer, la fascinó y cayó. Ahora viene este texto que acabo de leer. Estaba destruida la humanidad para siempre por causa de la decisión equivocada de Adán y Eva. Y Dios dice: voy a colocar enemistad entre ti y la mujer, entre la serpiente y la mujer, que simboliza el pueblo de Dios, que simboliza la iglesia. Entre la serpiente y tú, entre la serpiente y yo, esta enemistad. En esta enemistad el enemigo trata de destruirte, trata de acabarte, lucha contra ti. Y esa guerra es invisible, pero podemos ver las consecuencias, las tragedias, las cosas que no nos gustan, la enfermedad, los traumas, los complejos. Pero por tras de eso, la mano del enemigo está. Había solo trigo, pero apareció cizaña, porque un enemigo ha hecho esto. Vamos ahora a la tercera parte, hablando del origen del conflicto en el cielo, porque el mal no empezó en la tierra, se manifestó en la desobediencia de Adán y Eva, correcto, pero el pecado no empezó en la tierra, empezó en el cielo. Porque Génesis 1-3 demuestra que el mal existía antes de la caída de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque Dios le dijo: no te acerques, no comas del fruto. La posibilidad del mal estaba ahí. ¿Por qué? Tal vez cuando llegamos al cielo le preguntemos a Eva: Eva, si tú habías sido creada con naturaleza perfecta, si tú tenías toda la evidencia del amor de Dios, si tú podías inclusive hablar con Dios, ¿por qué tomaste la decisión equivocada de comer del fruto? Tal vez ahí ella nos explique. La Biblia le llama misterio de la iniquidad. No entendemos por qué un ser perfecto como Eva cometió ese error, pero lo cometió. Y no fue solo a ella, porque el origen de todo está en el cielo. En el cielo había un ángel perfecto llamado Lucifer. Perfecto. ¿Por qué usó mal su libertad?
¿Por qué decidió rebelarse contra Dios? No entendemos. En la Biblia se nos revela bajo la figura del rey de Tiro un aspecto del origen del mal. Ezequiel 28, 14 y 15 dice, refiriéndose al rey de Tiro, pero se aplica al enemigo porque las características del enemigo están aquí. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. El rey de Tiro nunca fue perfecto en todos sus caminos. Solo que aquí Dios, a través de la profecía, está usando la figura del rey Tiro para referirse al diablo. La otra figura es el rey de Babilonia. Y ese texto lo encontramos en Isaías 14, 12 y 13. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? El rey de Babilonia nunca fue lucero, hijo de la mañana. Entonces aquí, a través del rey de Babilonia, se está refiriendo al diablo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Oh, querido, el diablo apareció. Y el diablo apareció básicamente con una acusación contra Dios, porque cuando surgió el pecado en el corazón de Lucifer allá en el cielo, él se fue uno a uno a sus compañeros, diciéndole, mira, creo que Dios es injusto, Dios es arbitrario, Él nos ha dado principios, valores, nosotros no tenemos derecho de opinar, tenemos que obedecer, eso es injusticia. Eso no es amor. Él dice que es amor, pero no, ¿qué amor es ese que nos dice lo que tenemos que hacer? Amor sería dejarnos hacer lo que queremos hacer. Entonces otro ángel tal vez le dijo, pero Lucifer, tú no estás obligado a hacer lo que Dios quiere. Tú eres libre. Y entonces Lucifer dice, entonces vamos a usar nuestra libertad. Y logró engañar a una tercera parte de los ángeles. Y se levantó allá en el cielo contra Dios, queriendo derribar a Dios, derrocar a Dios del trono. Fue derrotado. Entonces vino a esta tierra. Y en esta tierra sabe que Dios ama al ser humano. Entonces quiere destruir al ser humano. ¿Para qué? Para hacer sufrir a Dios. Lo que el diablo en el fondo de todo quiere es ser adorado como Dios. Tiene envidia de la adoración, del loor, del regocijo con que los hijos de Dios alaban a Dios. El diablo quiere eso para él. Esa es la tercera parte de nuestro estudio. En el gran conflicto entre Cristo y Satanás, Satanás siempre quiso derrotar a Jesús, pero fracasó. Fracasó en el cielo. Ahí vino la tierra. Cuando Jesús nació, quiso derrotarlo, quiso matarlo. Entró al corazón de Herodes, porque el diablo nunca muestra la cara. Fracasó, porque esa noche el ángel vino a José y le dijo, lleva al niño a Egipto para salvarlo. Cuando comenzó su ministerio, Jesús estaba debilitado, 40 días de ayuno y oración en el desierto. El diablo dijo, ahora está débil, lo voy a derrotar. Fracasó. En el Calvario, cuando Jesús murió, el diablo pensó que había vencido. Al primer día de la semana, Jesús resucitó. El diablo fracasó. El diablo está perdido. Pero el diablo es terco, no se da por vencido. Y entonces quiere desfigurar el amor, el carácter de Dios delante de los hombres. Dios es amor, pero quiere decirle el diablo a los seres humanos que Dios no es amor, que Dios es injusticia, es violencia, es crueldad. Entonces viene con una pregunta a tu cabeza: ¿por qué sufren los inocentes? ¿Por qué los niños en África no tienen, viven esa vida a veces pasando hambre? ¿Por qué los niños en América del Sur, en algunos países, no tienen que comer? ¿Por qué los ricos, los políticos se llenan los bolsillos de dinero mientras el trabajador vive sufriendo? ¿Qué amor es ese? Dios no es amor, Dios es injusto. Si Dios fuese amor, las cosas no andarían en la vida así. Pues ese es el diablo hablando aquí en tu oído. Y tú muchas veces caes en las sugerencias del enemigo. Vamos a leer lo que dice Mateo 4, 8 y 9. Mira, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto. ¿A quién? A Jesús. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo:
todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Qué interesante. En la próxima lección, la semana siguiente, vamos a ver las reglas de este conflicto entre el bien y el mal, porque hay reglas. Ahora, parte de esas reglas es que este mundo le pertenece al diablo, no porque el diablo haya creado el mundo. Dios creó el mundo le pertenece a Dios. Él es dueño de todo lo que existe en esta tierra. Él creó al ser humano por amor. Creó todas las cosas con su palabra, pero al ser humano, Él se manchó las manos con barro. Él creó al ser humano por amor. Le entregó el título de propiedad de este mundo a Adán y a Eva. Y les dijo, cuiden de este mundo. Lo he creado yo, pero les doy a ustedes. Aquí está el título de propiedad. Adminístrenlo con sabiduría. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Agarraron el título de propiedad y se lo pasaron al diablo. Hoy día el diablo se siente en el derecho de llevar al Señor Jesucristo al pináculo del templo, y le muestra el mundo y dice, mira todo esto, el mundo, las riquezas del mundo, la gloria, la fama, el poder del mundo. Y el diablo se atreve a decirle a Jesús, todo esto te daré si postrado me adorares. Pero el Señor Jesucristo conocía la palabra de Dios. Él era la palabra de Dios. Y le dijo al diablo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el diablo fue derrotado. Que el diablo es real, que va a hacer todo lo que pueda para destruir la vida de los hijos de Dios, es verdad. Que tiene poder, es verdad. Que se siente el dueño del mundo, es verdad. Que de cierta manera el mundo le pertenece porque le pasamos el título de propiedad, es verdad. Pero que por eso puede derrotarte, es mentira. Porque a tu lado está Dios Todopoderoso, soberano y eterno. Ahora vamos al fin de este estudio hablando de la naturaleza de este conflicto. Ya lo dije, no es una batalla de cañones, no es una guerra visible, es un conflicto invisible. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es nuestra lucha, querido. Por detrás de las cosas de esta vida, por ejemplo, ¿voy a decidir ir a la iglesia o no? Aparentemente es una decisión. No voy a la iglesia hoy es sábado, día de culto, no voy a la iglesia, me quedo en casa. Solo que por detrás de esa decisión, el enemigo venció. ¿Por qué? Porque donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Porque no es bueno que los hermanos estén separados, estén juntos para la verdad de Dios. Pero el enemigo sugiere, el enemigo dice, no, pero ¿para qué vas a ir? Para ver la gente criticona, mirándote con desdén, la gente que no te saluda, ¿para qué vas a ir? Conflicto, hay un conflicto, pero no se ve el conflicto, porque es un conflicto espiritual. Nuestra lucha es contra carne y hueso, sino contra una fuerza espiritual que no vemos, pero que existe. Y en esa lucha no estás solo. Dios está contigo. No hay nada que tú no puedas vencer con Cristo. Ese cigarro que fumaste es el último por el poder que viene de Dios para ti. Esa droga que usaste es la última por el poder que Jesús coloca en tu corazón. No estás solo. Dios está contigo hasta el final. Adelante. Un abrazo. Dios te bendiga.